Bienvenidos a la lección número 5. Mi nombre es Luis y revisaremos ventilación a presión positiva. Para esta lección nos enfocaremos en el bloque B, que corresponde a respiración, oxigenación, ventilación, y que estadísticamente corresponde a alrededor del 3 a 5% de todos los nacimientos. Comencemos con la situación número 1, donde un recién nacido no logra estabilidad a pesar de los cuidados de rutina. Y a pesar de no presentar apnea, boqueo o frecuencia cardíaca menor a 100, sí continúa con dificultad para respirar y cianosis permanente. Veamos paso a paso lo que debemos realizar. El primer paso corresponde a identificar efectivamente si no tiene apnea o boqueo o gasping, como dicen los americanos. Y para esto necesitamos hacer una inspección rápida de la elevación del tórax de este recién nacido. Simultáneo a eso, necesitamos ver si la frecuencia cardíaca es superior a 100. Para eso tenemos múltiples formas de medirlo. Acá se ve una imagen con un estudio de Johnson del 2020 donde demuestra cuáles son los mecanismos o equipos que podemos tener para poder medir la frecuencia cardíaca más rápido. Tenemos el monitoreo electrocardiográfico, un ultrasonido, auscultarlo con el fonendo, palpar braquial, palpar femoral, colocar un saturómetro, palpar el cordón umbilical o cintas de fotopletismografía. La verdad que hay muchos mecanismos, pero hay que decidir cuáles son los más efectivos para una reanimación neonatal. Aquí podemos ver una tabla del mismo estudio de Johnson, donde hemos dividido con una línea roja la mitad izquierda y la mitad derecha. La mitad izquierda corresponde a métodos manuales, palpación y auscultación. Palpación sea de pulso braquial, pulso femoral o cordón umbilical, donde nos va a hacer en breve tiempo, de 7 a 19 segundos, la identificación del pulso o la sensación del pulso, pero para poder medir la frecuencia cardíaca, en este caso puede haber una subestimación a si es más o menos de 100 por minuto. La verdad que no es muy exacto. Y la auscultación también es muy rápida, donde vamos a escuchar los latidos cardíacos. También el estudio nos apunta que son de 7 a 19 segundos, pero también podemos sobreestimar o subestimar en este caso la frecuencia cardíaca, en especial cuando es menor de 100 y sobre todo si es menor de 60. Al lado derecho de la línea tenemos otros dispositivos donde aparece el Gold Standard y que se habla mucho hoy día, que es el uso de la electrocardiografía, nos da la onda, el formato, el ritmo y además es el que nos va a mostrar exactamente cómo está el QRS y la frecuencia cardíaca absolutamente real y segundo a segundo. ¿Cuál es el problema de este Gold Standard de frecuencia cardíaca para reanimación neonatal? El tiempo, ya que el encendido del monitor, la instalación de los electrodos, puede demorar entre 30 y 60 segundos. Por lo que en este estudio la recomendación es los primeros segundos iniciarlos con palpación o auscultación, cualquiera de los dos mecanismos manuales, mientras simultáneamente se comienza a conectar la electrocardiografía, que si bien va a demorar unos minutos más, es el gold standard para verificar la frecuencia cardíaca definitiva. Tenemos entonces un recién nacido que no tiene boqueo ni apnea y su frecuencia cardíaca está mayor de 100, pero a pesar de eso respira con dificultad o tiene cianosis. Lo primero corresponde a colocar en posición y despejar la vía aérea. ¿Qué sería colocar en posición? Sabemos que por temas anatómicos de la vía aérea del recién nacido y de los infantes, y dada la suavidad de la laringe y de la tráquea pediátrica, la flexión extrema o la extensión extrema de la cabeza puede obstruir la vía aérea, como podemos ver en la imagen, por lo que el objetivo será buscar una posición neutra, como dicen los americanos, sniffing. Tanto en esta imagen como en las tres o cuatro sucesivas utilizaremos el mismo sistema. Es el sistema de dedos hacia arriba y dedos hacia abajo. Cuando vemos dedos hacia abajo es porque la conducta no es la más adecuada para el posicionamiento de la vía aérea y los dedos hacia arriba corresponden a una buena estrategia o un buen resultado.
En este caso podemos ver una imagen donde los ejes que están en líneas punteadas verdes se encuentran todavía inclinados, por lo que no hay alineación horizontal, que es el objetivo que estamos buscando para mantener la apertura de la vía aérea de un recién nacido y hasta niños de 2 o 3 meses. Em, Además, vemos que en la zona del cuello, en este caso, el ángulo que se forma es más bien pequeño, un poco restringido, por lo que esta sería la posición que se logra simplemente al acostar a un recién nacido sobre una superficie recta. Los ejes no están alineados, por eso los pulgares hacia abajo, y hay restricción del cuello, pulgar hacia abajo. En esta segunda fotografía vemos cómo ya se han alineado un poco más los ejes, en este caso del frente mentón y de la muesca external con el meato auditivo, ya están más horizontales las líneas verdes. Y además el ángulo del cuello está un poco más abierto. Solo con que, con un simple movimiento, intentando elevar un poco la cabeza del recién nacido, llevando el mentón un poco hacia el esternón. Esto sería, si utilizamos el concepto de los adultos de la extensión frente-mentón, sería realizando una semi-extensión frente-mentón. Esto es decir, una posición intermedia y solo con eh, el movimiento que logramos con la mano, sin utilizar accesorios adicionales. Pero el objetivo, insisto, es que la nariz y la boca estén alineadas con el horizonte y que el eh, meato auditivo esté alineado horizontalmente con la muesca del esternón. En esta tercera imagen vemos una técnica ampliamente difundida que es el uso de un rollo detrás de las escápulas. Digan ustedes si es que los ejes realmente están alineados y si es que el cuello está abierto. Podemos ver que la zona del cuello se ve un ángulo bastante abierto y eso es muy bueno. Pero claramente el eje frente-mentón y el eje meato auditivo external no están inclinados. Por ende, esta técnica sí es útil, pero no para todos los tipos de cabezas y cuerpo. Y faltaría agregar algo más que veremos en la siguiente imagen. Aquí podemos ver la continuación de este uso de rollo escapular y se agregó en este caso un apoyacabezas. Logramos un ángulo de cuello amplio y que los dos ejes estén completamente alineados. Esta es la técnica completa para alinear vía aérea en el caso de tener que utilizar o querer utilizar un rollo escapular y veremos que es la técnica de preferencia para el manejo de vía aérea avanzado, en este caso para la intubación en pacientes recién nacidos y lactantes hasta 2 o 3 meses. Ya cuando hemos posicionado la vía aérea del recién nacido, debemos continuar con el despeje de la vía aérea. Nunca está de más recordar que la aspiración debe ser iniciada por boca y luego por nariz. Además que podemos utilizar la pera de goma como aparece en la imagen, pero también podemos utilizar sondas de succión de 10 a 12 French y configurar nuestra bomba de aspiración o el reloj de aspiración de pared a unos 80 o máximo 100 milímetros de mercurio. Después de posicionarlo y despejar la vía aérea, nos corresponde conectar el monitor de oxígeno, da lo mismo la marca que tengamos, ojalá sea el mejor que podamos acceder, pero el mayor objetivo en este punto es tener claridad de la saturación, en este caso de saturación arterial de oxígeno preductal, que va a pasar entre 50, 60% hasta 90% en varios minutos, por lo que no debemos asustarnos con valores bajos. Por ejemplo, si está saturando 70%, pero solo llevamos 3 minutos, no es de preocupación. Tenemos que entender que la transición desde el mundo intrauterino al mundo extrauterino es un gran cambio donde las presiones parciales de oxígeno, la PO2, cambia desde un 25 a 30 milímetros de mercurio a un 85, 90 milímetros de mercurio solo en temas de minutos. Así que hay que tener paciencia, ir mirando y si es que es necesario administrar oxígeno suplementario como lo veremos en la siguiente imagen.
Aquí podemos ver los cuatro sistemas más habituales de oxígeno libre. En este caso con la tubuladura conectado directamente al blender, la máquina de anestesia, la pieza en T o Neopaf y la parte posterior del ambú. No se recomienda administrar oxígeno con la mascarilla del ambú, ya que da oxígeno de flujo regular. Así que tenemos los cuatro métodos. ¿Con cuánto oxígeno lo hacemos? En general se recomienda conectarse a la pared con 10 litros y dejar el blender en 30% e ir ajustando el oxígeno dependiendo la saturometría objetivo según la que mostramos, según la imagen mostrada anteriormente. En este caso, los objetivos de saturometría preductal. El plan es administrar la menor cantidad de oxígeno posible para evitar efectos dañinos por exceso de oxígeno, pero además evitar los daños por hipoxia, es decir, mantener un equilibrio que no es tan fácil de llevar. Por lo que comenzamos con 30%, conectamos el saturómetro, buscamos saturometría objetivo y si es que es necesario, ese 30%, o sea, miento, si es posible, ese 30% lo vamos disminuyendo hasta saturometría objetivo, ojalá sin oxígeno. Pero lamentablemente no siempre sucede eso y es necesario incrementarlo. ¿Hasta cuándo podemos incrementarlo? Podemos llegar incluso hasta el oxígeno al 100%. Si el 100% no logra mantener la saturometría objetivo, debemos considerar una prueba de CPAP o ventilación a presión positiva y si no escalar a vía aérea avanzada, es decir, intubación o supraglóticos. Aquí podemos ver dos imágenes, la superior corresponde a la pieza en T o Neopaf y la inferior a la bolsa de anestesia. Con ambos sistemas se puede utilizar modo CPAP. Es importante mencionar que la bolsa mascarilla, o más conocida como AMBU, no aporta presión continua de la vía aérea, es decir, PEEP, y por ende no sirve para administrar CPAP. En el caso lo más usual, lo más utilizado habitualmente es el NeoPAF y para poder utilizarlo en modo CPAP se debe colocar la máscara en contacto con la piel realizando un sello hermético. La tapa superior no debe presionarse, no deben hacerse presiones en el orificio, eso solo se utilizará para la ventilación a presión positiva y se debe configurar el NeoPAF con un PEEP de 5 centímetros de agua. Aquí vemos un video publicado por la Universidad de Chile el 2021 donde demuestran cómo se hace el seteo del NeoPAF. La verdad que hace el seteo completo, tanto del PEP como el PIP y la presión máxima. Sin embargo, nosotros para este punto solo necesitamos la configuración del PEP, es decir, con la perilla que se ve en pantalla. De todas maneras, el video va a quedar completo para que podamos adelantar temas para las siguientes lecciones, en este caso para la presión a ventilación positiva. Para setear las presiones es necesario que esté conectado a fuente de gas. Abrimos el flujómetro a 10 litros por minuto. Para programar la presión positiva al final de la aspiración, el PEEP, se debe generar un sello hermético con la mano y la pieza en T si es que no se dispone de un pulmón de prueba. Nos fijamos en el manómetro la presión que marca y para ajustar se debe girar la perilla que está en la pieza en T hacia el lado que dice aumentar o disminuir presión según corresponda para dejarla en 5 centímetros de agua. Para programar la presión inspiratoria máxima, mantenemos el sello hermético de la pieza en T y esta vez debemos ocluir la apertura de la pieza en T para administrar el PIN. Miramos en el manómetro la presión indicada y la ajustamos con la perilla azul que está en el reanimador que dice PIN. Movemos según corresponda para ajustarla a 20 centímetros de agua. La presión máxima de seguridad se debe setear en 40 centímetros de agua. Veamos una situación que hemos mencionado como situación 2. Ya hemos hablado del monitoreo de la saturometría y de la consideración del uso de electrocardiografía. No nos vamos a volver a referir a eso.
En esta situación 2 tenemos a la víctima o en este recién nacido que sí tiene apnea, boqueo o gasping y que su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto. En este caso sí necesitaríamos ventilación a presión positiva. Pero no olvidemos la situación 1, intentemos vincularla con este punto. ¿Qué pasaba con el recién nacido de que no tenía apnea y que su frecuencia cardíaca era mayor de 100? Si utilizaba flujo libre, incluso a 100% y no lograba saturometría objetivo, este paciente también es candidato a ventilación a presión positiva si no tenemos CPAP. Y el paciente que tiene criterio de CPAP, que es este recién nacido con flujo libre al 100%, que no logra saturación objetivo y que con el CPAP, o por un lado, su esfuerzo ventilatorio es bajo, por ende no respira espontáneo, necesita ventilación presión positiva. O que con el CPAP falla y no logra saturación objetivo, también el CPAP que falla también necesita ventilación a presión positiva. El CPAP que es exitoso probablemente va a necesitar continuar con su CPAP en una UCI neonatal. Ese va para otro camino. Entonces, a pesar de que en este rombo aparece que la indicación de ventilación a presión positiva es la apnea gasping y la frecuencia cardíaca menor de 100, vamos a agregar también a aquel recién nacido que no logra saturometría objetivo a pesar de flujo libre a 100% y CPAP instalado por algunos minutos. El primer dispositivo que podemos utilizar, porque es rápido y está disponible siempre, es la bolsa mascarilla o AMBU. La ventaja que tiene es que está disponible en todos lados. La desventaja que tiene es que no nos aporta la lectura de presiones de vía aérea, presión máxima, y si bien se pueden añadir presión positiva al final de la exhalación o PEP, significa tener una válvula adicional que aumente el espacio muerto y que no siempre existe compatibilidad con todas las marcas de bolsa mascarilla. Eh, en este punto es muy importante mencionar con cuánto oxígeno debemos aplicar las ventilaciones a presión positiva, ya que como vemos abajo nos da una alerta de que ventilación a presión positiva con oxígeno a 100% produce daño en el recién nacido. Por ende, vamos a tener un número que va a ser el 35, en este caso 35 semanas. Si tiene más de 35 semanas, se harán ventilaciones a presión positiva con oxígeno del 21%, es decir, ambiental. Y si tiene menos de 35 semanas, utilizaremos de 21 a 30%. Es importante mencionar en este punto que no olvide colocar el oxígeno a 21 o 30%, depende cómo corresponda, porque puede que venga de la situación de oxígeno de flujo libre, donde está a 100% incluso. Por ende, no olvide modificar el FiO2. El segundo dispositivo es el NeoPAF o tubo en T. Lamentablemente no siempre está disponible en todos los centros, pero en este caso se considera como el dispositivo ideal para administrar ventilaciones a presión positiva, ya que se pueden configurar los valores que vimos en un video hace 2 o 3 diapositivas, en este caso el PEP, el PIP y la presión máxima. Además hay estudios que demuestran que pudiera ser beneficioso incluso para la displasia broncopulmonar. Así que veamos en las siguientes imágenes cómo se utilizan estos dos dispositivos. Es importante mencionar que las recomendaciones europeas ajustan el PIP según la edad gestacional. Si es un recién nacido de término, lo establecen en 30 centímetros de agua, pero si es de pretérmino, lo reducen a 25 centímetros de agua. La recomendación que vamos a utilizar dependerá un poco de la experiencia, las decisiones de equipo y la normativa local. Ya sea que ocupe Neopaf o que ocupe Ambu, en cualquiera de los dos casos la mascarilla va a ser muy importante de seleccionar, sea mascarilla redonda o mascarilla con forma anatómica. Lo importante es que esté el tamaño correcto y la posición correcta. Para esto se ha popularizado esta imagen, es muy fácil de encontrar incluso en internet, donde nos recuerda
la posición correcta y el tamaño correcto. En el uso diario, en la práctica diaria, una de las cosas más importantes es tener distintos tamaños de estas mascarillas, no tan solo distintos modelos, sino que distintos tamaños, ya que en ciertos centros lamentablemente solo se tiene un tamaño y al momento de tener recién nacidos más grandes o más pequeños, es más difícil posicionar en el rostro, provocando fugas que permiten que hayan fallas de la ventilación a presión positiva, no logrando la elevación del tórax. Para instalar la mascarilla debemos posicionar la mascarilla entre el labio y el mentón y una vez que está posicionada la llevamos hacia arriba para que quede a la altura del puente nasal. Esta debemos ejercer una presión discreta pero que se provoque un sello hermético con el rostro. Las posiciones clásicas de sujeción de una mascarilla en el rostro es con la técnica CE, donde colocamos el índice y el pulgar por encima y los otros 3 dedos en el mentón, no presionando partes blandas, sino que presionando rebordes óseos. Los dedos de arriba forman una C, la parte de abajo forman una E. Se puede utilizar con una mano o se puede utilizar con 2 manos, como aparece en la imagen. Y la otra posición es la BE, donde con la eminencia tenar de la mano presionamos la mascarilla sobre el rostro y el pulgar queda hacia adelante formando una B en el ángulo con los otros dedos que formarán una E con el reborde óseo de la boca. También, a diferencia de la otra, solo se puede utilizar con las 2 manos. Por ende, tendrá que haber otro operador para que presione la bolsa o tape el orificio de la pieza en T. Aquí podemos ver algunas imágenes donde se sostienen las mascarillas con una mano y con 2 manos. Aquí hemos llegado a uno de los puntos más importantes después de instalar la mascarilla correcta, con el tamaño correcto y la posición adecuada, tener configurada la FIO2 y tener el dispositivo previamente configurado, que es la frecuencia de la ventilación. Habitualmente para neonatos se nos indica, como aparece en la imagen, presionar como ventila 2, 3, ventila 2, 3 y así sucesivamente. La idea es lograr 40 a 60 ventilaciones en un minuto. Sin embargo, y lo voy a ejemplificar con la voz, esta secuencia de ventila 2, 3, ventila 2, 3 puede ser ventila 2, 3, ventila 2, 3, ventila 2, 3 o puede ser ventila 2, 3, ventila 2, 3. Realmente, ¿cuánto es la velocidad que estamos utilizando? ¿Estamos logrando los 40, 60 por minuto? ¿O quizás hay alguna forma que nos pueda ayudar para mantener la velocidad un poco más estructurada? Independiente del dispositivo que se utilice, el ritmo y frecuencia es la misma. Se debe ventilar a una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto y para lograr esto nos ayudamos con la cuenta de este ritmo, ventila 2-3, en donde en el ventila se entrega la ventilación y en 2-3 se deja de entregar esta presión. Al decir ventila, apretamos la bolsa y luego soltamos. Con el reanimador con pieza en T, ajustamos la mascarilla en la cara del recién nacido y empezamos. Ventila 2-3, ventila 2-3. Al decir ventila, ocluimos la válvula y luego soltamos. Intentando responder la pregunta anterior, queremos considerar o proponer el uso de un equipo o de un dispositivo que está ampliamente difundido y recomendado para las reanimaciones adultas y pediátricas, pero que hoy en el mundo neonatal aún no se está utilizando tanto, que es el metrónomo. El metrónomo es una aplicación, puede ser una herramienta porque también se puede comprar, pero es una aplicación que se puede descargar a un celular o se puede comprar en una tienda de música y uno puede configurar distintas velocidades. En el mundo de adultos y lactantes niños se utiliza el metrónomo a una velocidad de 110 por minuto. En el mundo neonatal debiera utilizarse a 120 por minuto y
va a sonar como lo que van a escuchar ahora. Esa velocidad es 120 por minuto, ni más ni menos. Y es la velocidad que se utiliza para realizar compresiones versus ventilación en neonatos, es decir, 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3, no quedando a la subjetividad del operador, que puede estar asustado o no y puede estar eh, apretando, comprimiendo y ventilando a tiempos que no son los reales de 120 por minuto, es decir, 90 compresiones y 30 ventilaciones. Y lo mismo para la ventilación. Si nosotros ventilamos con el metrónomo a 1, 2 ventila, 1, 2 ventila, 1, 2 ventila, 1, 2 ventila, 1, 2 ventila. Es distinto a lo que habitualmente se nos enseña, pero estaríamos ventilando a 40 por minuto. Y si además podemos ventilar a 1 ventila, 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 es decir, un bit sí y un bit no, ya que está a 120 por minuto, estaríamos ventilando a 60 por minuto. 1, 1, ventila, ventila, ventila. Entonces el metrónomo es una buena herramienta, se utiliza en el mundo más de RCP lactante, niños y adultos, pero sin duda puede ser una buena herramienta para el uso en el mundo neonatal, sobre todo para las reanimaciones, y ya que esto llega en momentos tardíos, las compresiones y momentos intermedios de la ventilación, existe el tiempo para encender el metrónomo y quizás ajustar de mejor manera y de forma más objetiva la velocidad de las ventilaciones. Una vez que se comienzan las ventilaciones a presión positiva, debemos solicitar a alguien del equipo, aunque también puede ser el mismo operador que aplica las ventilaciones a presión positiva, revisar si la excursión torácica o la elevación torácica se está realizando correctamente. Eso inmediatamente después de la primera y segunda ventilación. A los 15 segundos ya se hará la evaluación formal. La primera se dirá si es que está aumentando la frecuencia cardíaca. La segunda opción es que no está aumentando la frecuencia cardíaca, pero que el movimiento del pecho sí está presente. Y la tercera opción es que no está aumentando la frecuencia cardíaca y el pecho no se está moviendo. Queda una cuarta mezcla, pero nunca se menciona porque eso significa que los pasos anteriores presentaron alguna falla. En este caso es que la frecuencia cardíaca sí está aumentando, a pesar de que el pecho no se mueve, pero eso no sería real, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar, después de la primera ventilación, comenzamos inmediatamente a revisar la excursión torácica y ver si la frecuencia cardíaca aumenta o no. Y si es que no aumenta, ver si el pecho se está moviendo o no. Luego de eso, se hará los pasos correctivos y una siguiente reevaluación. Si después de la primera reevaluación no se está moviendo el techo, debemos utilizar los pasos correctivos que son conocidos como el Mr. Sopa. La verdad que debería ser hasta Mr. SOP, porque la última letra es una vía aérea alternativa, es decir, falló nuestra elevación del tórax y necesitamos utilizar un dispositivo avanzado de la vía aérea. La M corresponde a la máscara y que es necesario reajustarla. Se considera esto que hay que sacar la mascarilla del rostro y volver a instalarla por segunda oportunidad y de preferencia con una técnica de 2 manos. La R es reubicar la posición de la cabeza tal como lo mencionamos al comienzo. Probamos nuevamente la ventilación y después de 4 o 5 ventilaciones, si es que no se logra elevar el pecho, seguimos avanzando con la S. Succionamos boca o nariz en ese orden, o intentamos mantener la boca abierta para poder ventilar y que el aire fluya más rápidamente, no solo por nariz. Nuevamente ventilamos 4 o 5 ventilaciones. Si no se eleva, aumentamos la presión. En este caso solo lo podemos hacer con el Neopaf y no con el Ambú. Volvemos a ventilar 4 o 5 veces y si no funciona debemos pasar a vía aérea avanzada. Posterior a los pasos correctivos, debemos nuevamente reevaluar al recién nacido. En este caso, después de 30 segundos de ventilación a presión positiva, con y sin pasos correctivos,
debemos reevaluar si es que la frecuencia cardíaca está por sobre 100, debemos seguir con ventilación a presión positiva. Si es que está de 60 a 99, debemos seguir viendo los pasos correctivos. Y si es que está en menos de 60, debemos subir el oxígeno al 100% y prepararnos para realizar compresiones y ventilación o instalar una vía aérea avanzada. Ya en este punto de la presentación no seguiremos avanzando por el algoritmo, sino que revisaremos uno o dos puntos relacionados con la ventilación a presión positiva, ya que el siguiente paso es el manejo de vía aérea avanzada, que se verá en la siguiente lección, partiendo desde la generalidad del adulto para después mencionar las diferencias anatómicas con los recién nacidos y los lactantes. En este punto es importante mencionar que las ventilaciones a presión positiva pueden provocar distensión gástrica y la distensión gástrica dificultad en la ventilación. Por ende, después de 2 minutos y hasta 4 minutos, dependiendo de la literatura, debemos instalar una sonda orogástrica. La medición, como se ve en pantalla, se realiza desde la nariz al lóbulo de la oreja y un punto medio entre la apófisis sifoides y el ombligo. Debemos marcarla en la sonda y además debemos recordar más o menos a cuántos centímetros si es que la sonda viene graduada. Insertarla y fijarla. Una complicación recurrente con la ventilación a presión positiva puede ser el neumotórax a tensión y el derrame pleural. Ambos se pueden identificar con radiografías, pero esto es en verdad un poco tardío. Hoy la recomendación es más específica con el uso de ecografía y desde luego los hallazgos clínicos, compatibles con un shock obstructivo o dificultad severa para ventilar. El tratamiento de urgencia corresponde a la inserción de una bránula número 18 o número 20 para el neumotórax en el cuarto espacio intercostal línea axilar anterior y para el derrame pleural en el quinto o sexto espacio intercostal línea axilar posterior. Aquí vemos una imagen donde se está realizando la instalación de una bránula número 18, en este caso para un neumotórax. Posterior a la instalación se saca el mandril, la parte metálica, queda solo la parte plástica y podemos conectar una llave de 3 pasos con una jeringa para aspirar en este caso el aire, si hubiera sido el quinto secto, para aspirar el líquido. Lo importante es tener un buen uso de la llave de 3 pasos para evitar insuflar aire en sentido contrario. Para finalizar, dejamos una actualización respecto a la octava edición de Reanimación Neonatal que habla acerca de los planes de manejo del cordón umbilical, hablando desde mayor a peor evidencia científica y versus beneficio, todos con beneficio, ninguno con daño, pero que habla de, por ejemplo, las primeras dos, que para niños de pretérmino y de término que no requieren reanimación al nacer, es razonable que el cordón umbilical eh, se postergue el clampeado alrededor de 30 segundos. Para niños, en cambio, que necesitan de término y pretérmino, que sí requieren reanimación, no hay evidencia suficiente, en este caso para la American Heart Association, respecto al pinzado precoz o tardío respecto del cordón. Es decir, no hay un beneficio si es que uno lo hace antes o después. No hay evidencia suficiente para recomendar el uno y el otro. Y lo que sí está claro es que para menores de 28 semanas no está recomendado ordeñar el cordón. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay algunos estudios en proceso, que se los mostraremos en la última diapositiva, donde demuestran que el manejo del cordón intacto, es decir, sin clampear o la demora de eso, podría mejorar la oxigenación, aparte de otros valores. Otros valores. Como les mencionaba, aquí aparece una serie de estudios donde se está revisando la efectividad del no clampear el cordón umbilical incluso en situaciones de resucitación neonatal
El más completo de estos de estos estudios, el que ya está casi listo, es el NEPCOR 3, a pesar de que hay otros en proceso como el ABC2, el BabyVac y otros más. Pero incluso con calampeos posteriores, en caso de resucitación neonatal, entre 60 y hasta 180 segundos, ha habido evidencia de elevación de la frecuencia cardíaca, de la saturometría y altos niveles de score de APGAR, en este caso en los primeros 10 minutos. Así que esto pudiera ser una novedad en los años posteriores respecto a quién clampear precozmente y quién no, incluso en condición de reanimación neonatal. Te invito a dejar tus dudas en la plataforma y prepararte para el entrenamiento presencial. Nos vemos.